Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación tan gentil. Estoy muy contento de participar en una de las cosas que significa mucho en mi vida, ¿no? Y voy a tratar de no ser muy personalista, pero creo que va a ser la primera vez que eso va a ser inevitable, ¿no? Siempre trataba de evitar los yoísmos o la experiencia, no sé hasta qué punto eso pueda servir de algo, sobre todo en estas épocas, ¿no? Me voy a acompañar con unas imágenes, por favor. Ruego me puedan permitir compartir pantalla. Ahí te di los permisos, Edi. Muchísimas gracias. Estoy un poco nervioso, eso es buena señal, ¿eh? Para mí, no sé si para el auditorio, pero para mí sí. Vamos a ver. A ver. Permítame unos segundos. Espero no robarle puntos al equipo chileno, que creo viene después. Digo, minutos. A ver, vamos a comenzar. Oh, aquí está. Ya, disculpen. Muy bien, no sé si ya se logra ver, por favor. ¿Es correcto? Lo veo perfecto. Mil gracias. Eh, mm, el grupo está conformado por Darinka, Sara y Moisés, ¿no? Unos muy queridos amigos que han aceptado pues, visibilizar, ¿no? Sus vivencias y también el enfoque que ya profesionalmente le vienen dando a este tema. En algunos casos colateralmente, es cierto, y eso lo voy a pasar a explicar en los minutos que tenga de exposición. El grupo le hemos puesto el siguiente nombre, ¿no? Club Deportivo Siriaco. ¿Por qué? No me voy a extender porque esta no es una conferencia sobre Siriaco. Hay un texto muy hermoso, y permítanme una pequeña vanidad nacional, ¿no? Siriaco de Urtecho, litigante por amor, y de la cual yo agradezco muchísimo a los amigos de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín que han tenido a bien publicarlo hace cerca de 40 días, está publicado. ¿Por qué? Porque esta es una historia que se recoge de un expediente judicial del siglo XVIII en el Perú, que se traslada a la academia, ¿no? Un texto académico, y de ahí se lleva la historia de Ciriaco de Urtecho, que es una historia de amor, donde se disputa el derecho de propiedad con el derecho de familia, se traslada al teatro. Una obra de teatro hermosa, donde los protagonistas están interpretados por actores no profesionales, conformados por profesores y estudiantes de Derecho de una universidad muy importante de Perú. Y de ahí la intención, ¿no? Y la idea de esto de los soñadores, ¿no? Como una suerte de recuerdo a los que hicieron los primeros videojuegos de los años 60, 70, ese viejo oeste, ese far west donde comienza la industria de los videojuegos, es llevar esta obra a los videojuegos y por qué no al cine, ¿no? Siriaco de Urtecho, litigante por amor. Es una manera de mostrar mi gratitud en nombre del equipo a Fernando de Traseñiz, ¿no? A quien guardo bastante calidez por estas formas de ampliar las miradas al ámbito jurídico, ¿no? Que no esté departamentalizado, ¿no? Sino el Departamento de Derechos, no ampliar las miradas, buscar las intertextualidades en todos los sentidos, no solamente de manera lineal como lanzar una flecha. Bien, habiendo hecho esa premisa, es inevitable, como les había dicho al inicio, mezclar con una cuestión de carácter personal, ¿no? He tratado de delimitar el tema en lo que viene a ser las connotaciones jurídico-sociales en las salas de videojuegos de Perú en los años 80, ¿no? Yo ingreso, como diría Gabriel García Márquez, ¿no? Mi felicidad acaba cuando empieza la escuelita, ¿no? Pero no tan grave como eso, pero el hecho es que yo ingreso a la escuela a los 5 años y a los 6 años ingreso a la sala de videojuegos, ¿no? Entonces, yo creo que habré perdido un año de felicidad, ¿no? El hecho es que a los 6 años y hasta más o menos hasta los 28 años, sinceramente, cuando el derecho me empezó a gustar, ¿no? El derecho me empezó a gustar cuando
empecé a conocer gente que veía desde la antropología, desde el cine, desde la literatura, como Carlos Ramos, como Fernando de Traseñís, como Ricardo Rabinovich. El derecho me empezó a gustar, lo empecé a ejercer con amor, lo empecé a entender y preocuparme también por la enseñanza del derecho. Sin embargo, antes que el cine y el derecho eran los videojuegos, ¿no? Y nunca voy a olvidar que yo busqué esta foto en internet, esta fue la consola que yo recibí cuando era niño, cuando me saqué buenas notas. Comencé a interesarme por la instrucción básica de mi escuelita cuando mi papá me dijo, entonces si comienzas a estudiar, yo te voy a regalar un Atari, ¿no? Entonces ahí me puse serio, ¿no? Ya no estaba en el puesto 18, 20 de los 40 fulanos que habían en ese colegio. Bueno, pasé al 12, ¿no? Al 12, al 13. Entonces, yo quería mi Atari, ¿no? Entonces, y conseguí el Atari en una Navidad, ¿no? Jugaba días enteros en mi casa, ¿no? ¿Por qué digo eso? Era complicado conseguir estas cosas en el Perú en los años 80, porque veníamos de una resaca de un gobierno autodenominado revolucionario, una dictadura en realidad, que limitó bastante el acceso al libre mercado. Estas cosas se consiguen a través del libre mercado. O sea, lo que uno tenía que hacer para conseguir su Atari era ir a la frontera con Bolivia, a la frontera con Chile, para comprar con un alto costo este equipo. O sea, no es una cosa que, al menos en el escenario que yo he conocido, lo tenía directamente. No tenía muchos amigos que tenían su Atari, pero que sus papás viajaban a Miami o no sé dónde y lo traían. O sea, no era una cosa donde, digamos, estaba a la mano, así uno tuviera capacidad económica. Entonces, habría que señalar eso también. Vamos desde una generación adaptativa, ¿no? La mía, ¿no? De la que yo pensaba que tenía que morirse rápido por ser como de transición, pero pienso que todavía nos necesitan por aquí. El tránsito de los videojuegos me ha tocado verlo desde los años 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ese tránsito que viene desde las consolas de Atari hasta las consolas de Atari arrendadas en mercados, en librerías, en esquinas, y de ahí vienen las consolas grandes, ¿no? De las salas de videojuegos, casi todas importadas de Brasil, de Bolivia, porque creo que entraba por Iquique, me parece, si mal no recuerdo, estoy especulando, sí, esta parte, pero la importación de esas máquinas también era una cosa ya alternativa. Y el mundo de los videojuegos ha tenido mucho prejuicio, como han señalado en el equipo mexicano, no solamente por un ángulo de carácter social, de quiénes van a jugar, ¿eh? O sea, también estas situaciones de modelos económicos han permitido que se rezague bastante, lamentablemente, el acceso a la cultura de los videojuegos, a esta industria cultural. Era muy costoso acceder a esto. Y el lenguaje que se iba construyendo, porque era costoso por un lado, no digo para todos, eso tengo que aclararlo, pero hasta donde yo he percibido sí, por la forma como se accedía, comienza a construir estos lenguajes paralelos, ¿no? Que yo creo que se pueden dar en escenarios muy peligrosos como en escenarios bastante lúdicos y amistosos, ¿no? Lo que se decía en los años 80 era, le llamaban vicio, ¿no? Vicio, porque había un paradigma en la escuela, en la escuelita, que no hay que ir al vicio, no hay que enviciarse, ¿no? Entonces, no sé si les habrá pasado en Argentina o en México, pero cuando uno iba a la sala de videojuegos, el director, que era un cura, ¿no? Franciscano, no sé, o la policía agarraba el carro portatropa y se paraba en la puerta de la sala y a todos te subían al carro, ¿no? Dicen, no, ustedes tienen que estar estudiando, y te llevaban a la comisaría, ¿no? Y de la comisaría notificaban a tus papás y notificaban al colegio, ¿no? Y al día siguiente en el colegio te agarraban a palos también, ¿no? Decían, oye, ¿cómo vas a estar ahí? No, tienes que ser un vicioso. O sea, eso yo lo he percibido por lo menos hasta cerca de 7 años. Y entonces le llamaba vicio. O también se le relacionaba con las máquinas de pinball, ¿no? Y también se decía mucho que era para vagos. Y el tema de vamos a cerrar o aún no abrimos, es que no era el único, ¿no? Cuando yo entraba al colegio a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana yo iba, quería jugar, ¿no? Y dice, no, todavía no hemos abierto. ¿No? Sí, bueno, o ya estamos cerrando, ¿no? Una época de efervescencia respecto a los videojuegos, cuando no tenía ni idea de que iba a ser abogado. Eh, no sé si hasta qué punto el libre mercado ha ayudado pues a generar tolerancia, evitar los discursos de odio que puedan nacer, donde se construye la idea de pretexto de que los videojuegos pueden alentar pues, la violencia, ¿no? Cuando los videojuegos van a la casa, ¿no? Eso mejora bastante en los años 90. Yo recuerdo el año 93, nuevamente la segunda oferta, ¿no? Eh, si sacas más de 16 en promedio en diciembre, te compro tu máquina de Nintendo.
era complicadísimo comprar, o sea, el libre mercado estaba mejorando en el Perú en el año 93, pero era muy duro, era muy costoso, 3-1 por lo menos, ¿ah? O sea, a pesar de tener capacidad económica, no encontrabas, ¿ya? Y me parece que así como habla Richard Posner, el mismo Duncan Kennedy, esta idea de que la prohibición alienta, ¿no? Por ejemplo, con la industria pornográfica, por ejemplo, ¿no? Cuando se hacen leyes prohibitivas, esto alienta a que la industria crezca en todo caso, pero también se vuelve como algo preconceptuado, ¿no? En el campo social. Me parece que cuando ya estas consolas se masifican, al menos en su acceso, este escenario mejora, este escenario mejora, ¿no? Y las cosas han ido cambiando también, ¿no? Eh, ya se dijo bastante de esto, ¿no? Se habló de Bowling for Columbine también, ¿no? Entonces hay que recomendar ver entre comillas, documental, pues, ¿no? Pues tiene, no hay imparcialidad, o sea, lo que yo sí puedo señalar es que nadie es imparcial, o sea, no creo tampoco en la imparcialidad académica, o sea, en todo caso sería distinto señalar que yo voy a concientizar o tengo un sesgo que me diga que yo tengo un pensamiento único y eso no ocurre conmigo, por ejemplo. La idea es hablar de derecho, hablar de videojuegos, tiene que ser con discrepancia, ¿no? Y cada uno hace su proceso mental, pues, ¿no? Si está de acuerdo o en contra y ya lo justifica, ¿no? Se hace historias o relatos dirigidos, claro, hay documentales espantosos, ¿no? La cámara no es inocente, el videojuego no es inocente, o sea, pero tampoco es culpable. O sea, cada uno de nosotros tiene que hacer una interpretación de lo que juega o de lo que ve. Entonces, ¿no? El problema no, como dice Rabinovich, no es el cine, y diría, quizás me atrevo, no son los videojuegos. Si esto se puede usar para la enseñanza del derecho, yo digo que sí, lo digo de una manera convencida. ¿Por qué? Porque no podemos hacer renunciar a la cultura que los estudiantes traen a la universidad. O sea, eso es categórico. No se puede hacer renunciar a toda esa cultura audiovisual, cultura de videojuegos. Nos guste o no, hayamos jugado o no, hay una convivencia con esa cultura y es potente. Román Gubern, el historiador del cine, los videojuegos, es más potente que el cine. Pero Gubern lo dice como diciendo, yo llegué hasta aquí, ahora te toca a ti. O sea, es un mundo todavía por descubrir. ¿Ya? Es un mundo todavía por descubrir. Eh, Luego, cuando hablamos de los videojuegos, o sea, los orígenes tenían convivencias pues, con las salas de pinball, ¿no? En realidad uno iba a jugar videojuegos y pero todavía se encontraba con estas máquinas, muy sofisticadas desde mi punto de vista, las primeras veces que las he visto, y se relacionaba en el lenguaje que más que videojuegos eran salas de pinball, ¿no? Siempre recuerdo Terminator 2, ¿eh? Porque este es un anuncio de intertextualidad, donde los viajes no solamente son del texto escrito al texto audiovisual, ¿no? Y viceversa, y también a los videojuegos, o de los videojuegos al cine, o del cine a los videojuegos. Las intertextualidades tienen que ser conocidas con marco teórico, no solamente que, yo sé literatura y bueno, la literatura domina, como a veces puede pasar. No, es que no, el cine, no, las intertextualidades tienen que conocerse con un marco teórico, ¿no? O sea, hay teoría cinematográfica, no solamente teoría crítica, que ya explica estas cosas de las intertextualidades. No, yo creo que esto de acá es un tema personal, ¿no? O sea, esto de acá no es ninguna catarsis de que los videojuegos salvaron mi vida, no es así, pero sinceramente preservaron mi libertad porque yo detestaba el colegio, o sea, ¿no? Cosa que muchos compañeros míos no dicen eso, ¿no? O sea, ellos lo han pasado muy bien. Yo lo pasé bien, no me gustaba estar encerrado o que me digan lee geografía, lee matemáticas, no, yo estudiaba mejor en mi casa. Sé que lo que digo no es una cosa que busca generalizar. Cada uno ha vivido su circunstancia en la educación que ha recibido o en la instrucción que ha recibido. Entonces, por eso digo que esto es una cuestión personal, ¿no? Repito lo que dije al inicio, ¿no? El derecho me empezó a gustar cuando vi que la gente rompía lo que es la departamentalización del derecho. Una cuestión personal. Cada uno hace su juicio de valor. Sobre las intertextualidades, ¿no? Sería interesante abordar también estos viajes que se hace de los videojuegos al cine. Esto ya debe ser una película muy antigua, se me olvidó ponerle el año, ¿no? Creo que es 1988, me parece. Muy conocida, el actor de Los Años Maravillosos, ¿no? Es una película de viajes, pero donde se alienta el juego a Mario Bros. 3, ¿no? La recomiendo mucho, ¿no? O sea, de los videojuegos al cine.
Pero esto de las intersexualidades también hablan de los jugadores en el cine, ¿no? Una cuestión de suerte biográfica. Mucho hace falta la historia social del derecho. ¿No? De lo que conozco es de lo que hablo, ¿no? En este caso. ¿No? O sea, puede ser una historia normativa, una historia regional, una historia local, una historia social del derecho latinoamericana, por ejemplo. La industria del entretenimiento de videojuegos en el cine. Es alucinante la información que existe sobre este tema en los documentales. ¿Ah? Las guerras judiciales entre las transnacionales que veían este tema en los 80, 90, por las patentes, en fin. Los videojuegos como historia cinematográfica seriada. ¿No? ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, las composiciones cinematográficas, en muchos casos se ha dado su uso en series de televisión. ¿No? ¿No? Es como dicen, o sea, a veces se preocupan mucho por los derechos de autor, sin duda desde el ámbito jurídico hay que preocuparse de la moral, de la ética también, pero más se preocupan a veces los que no se deben preocupar, ¿no? O sea, cuando se ve el Rey León en América Latina, cuando se ve Rambo, los que han creado esto ya no están pensando en esa película ni en el dinero, entre comillas, que le estén quitando. Y están haciendo intertextualidades. Han hecho videojuegos, han hecho teatros. Es una industria. No se han quedado esperando, págame por mi película. No, no hacen eso. Bien, entonces también, sin duda, habría que visibilizar, ¿no? Los derechos de la gente que está detrás de todo esto que vemos, ¿no? O sea, ¿no? Estudiar los derechos de los creativos. Eh, dentro de las intertextualidades, las biografías, las estafas, las historias de este mundo que para muchos puede sonar marginal o exclusivo, se debería romper eso, ¿no? Y conocer también, ¿no? Quiénes son aquellas personas que, o sea, han estado involucradas, ¿no? En el mundo de los videojuegos. Este documental me llamó la atención, ¿no? Porque hablaba de un reto, de quién rompía la marca de Donkey Kong, ¿no? Este juego donde aparece Mario Bros. Como alguien que sube las escaleritas. Pero con cuidado, ¿no? Esta es una versión de los hechos, ¿no? Bien. Luego, yo lo que pienso es lo siguiente, ¿no? O sea, eh, esto no es estático como el derecho, o sea, no es estático. El derecho tampoco es estático, perdón. Eh, funciona desde este punto número uno como un elemento para el aprendizaje o la enseñanza, por ejemplo, de derechos electorales que yo he escuchado. Sí funciona, ¿no? Lo que pasa es que no se puede clasificar solamente en criterios de bueno y malo. Y lo dejo ahí para que los que estén interesados lo puedan hacer avanzar. Otra cosa, ¿no? También se vive un tránsito donde la reflexión probablemente también se esté acabando. No sé hasta qué punto se esté monopolizando también la idea de acceder a los videojuegos a través de tutoriales, ¿no? En mi época ochentera, uno tenía que aprender de los videojuegos mirando a los que sabían más ahí en la sala, ¿no? Y tratar de adivinar cómo era mover las palancas, cómo a quién escoger, las claves, o sea, no es que entrabas a YouTube y había todo un tutorial, no era así, ¿no? Entonces, eso desenvolvía bastante, creo que mi mirada hacia los detalles, ¿no? ¿Ya? Y bueno, esto ya es una convivencia entre tradición y modernidad. No es que solamente se juega bajo los cánones del siglo XXI. O sea, es de ida y vuelta, ¿no? Tanto por una idea de que lo retro se pone de moda, y no estoy en contra de la moda puede ayudar a potenciar la modernidad, ¿no? ¿Se necesita libre mercado para hacer avanzar esto? Se necesita, o sea, no puede haber un modelo económico controlado, eso no hace avanzar esto, o sea, ¿no? Si a alguien le gustan los videojuegos, tendría que considerar eso, ¿no? Salvo que me pueda explicar cómo es que un país que tiene un modelo económico controlado logra hacer avanzar esta industria del entretenimiento. Y bueno, esta es una foto de hace 10 años, no tengo otras fotos más antiguas porque, como les digo, era considerado un vicio, ¿no? Y conozco esto desde los 6 años. Y seguramente necesitamos muchas cosas para poder materializar este encuentro entre el derecho y los videojuegos, ¿no? Este es un primer paso del cual yo estoy muy agradecido de participar. Muchísimas gracias, Eddie, por
bueno, por tu tiempo. Ahora le damos la palabra al segundo expositor. Realmente creo que es interesante cómo planteas la idea de los videojuegos como, bueno, como herramienta, no solamente desde la pedagogía, bueno, que este lugar, sino también de cómo impacta en, digamos, el campo jurídico, ¿no es cierto? Una cosa, lo único que voy a decir es, para los próximos expositores, te acabo de dar permisos de anfitrión para que puedas ir autorizándolos y darles la palabra. Si no, decinos quién es por privado y yo lo voy autorizando a medida que pasa el siguiente expositor. Nada, temas administrativos. Así Muy que bien. nada. Ahora, decinos quién viene, así ya lo autorizamos y le damos. Sí, Eso. ¿Algún otro va a Moisés, tener ha preparado PowerPoints o exposiciones sí, complementarias? sí, tenemos PowerPoint y yo lo voy a pasar, el de Moisés, ¿no? ¿Correcto? Sí, a ver, permítame. Perfecto. ¿Vos pasás los PowerPoints entonces de todos los expositores? Sí, es correcto, es correcto. Perfecto, entonces solamente voy a autorizar por audio al siguiente expositor de hoy, que es Moisés. Moisés, dime si tienes la palabra ahora. Ahora sí, gracias. Perfecto. Muy bien, Bueno, tienes la palabra, entonces. sí, muy bien, nuevamente gracias a todos, por la organización del evento el día de hoy. Yo también voy a hablar, algo un poco en base a mi experiencia de los temas que veo, que eso de propiedad intelectual. Y bueno, me identifiqué con Atari, ¿no? Porque un poco como señalaba Eddie, ha sido, y como una de las preguntas que hicieron en el foro anterior era, con qué videojuego te identificabas, o qué te gustaba? Y bueno, esa es un poco la época de la infancia, ¿no? En mi caso, y es el caso de Atari. Entonces, voy a hablar de algunos elementos que están relacionados con Atari y la propiedad intelectual, ¿no? Siguiente, Eddie, por favor. Acá solamente de manera referencial y muy rápida, eh, existen diversos tratados internacionales que protegen esta rama y la propiedad intelectual se divide en tres grandes ramas, ¿no? Primero, van a encontrar en diversos textos que es la propiedad industrial, que alega lo que son los signos distintivos, las marcas y también las patentes y sus variantes. Y esto, más el derecho de autor, conforman a la propiedad intelectual, ¿no? Podría, por ejemplo, determinadas compañías, ¿no? Que están vinculadas a los videojuegos también identificarse en un mercado, así como por ejemplo en Juego de Tronos tienen la casa de Stark, que su símbolo es el lobo huargo, y así la casa de los dragones, que se identifican para concurrir en un reino, también competimos en el mercado, sea que tengamos o no tengamos fines de lucro, ¿con qué? Con signos distintivos que usamos para diferenciarnos frente a los demás. Entonces, dentro de la propiedad intelectual, se pueden utilizar, y particularmente en los videojuegos, los signos distintivos, las patentes, como vamos a ver brevemente en algunos temas de consolas, y el derecho de autor, que lo que protege es la forma de expresión. Entonces existen tratados como es ADPIC, Berna, París, entre otros, que protegen estas ramas, y también legislación local que complementa las mismas. Siguiente, Eddie, por favor. Vemos en el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo, el conocido joystick de Atari, que, bueno, no he podido conseguir en mi casa, hasta lo estoy buscando en mi consola. Esta es una réplica, ¿no? Que es hacían los joysticks, ¿no? Es un poco de arqueología o ya historia, ¿no? Esto sirve para guardar dulces, pero así era, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, apuntadas para disparar o para saltar, depende de lo que fuera el videojuego, ¿no? Y fíjense cómo las consolas o algunos elementos de las consolas en alguna oportunidad fueron protegidas como soluciones técnicas. Problema técnica, ¿cómo es que puedo interactuar con un personaje en pantalla? En una época que ni siquiera antes que me olvide, hay un documental, ¿no? En Netflix que a mí me gustó bastante, que se llama High Score, que es sobre videojuegos. El que arranca primero es el de Atari, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puedo interactuar en una época
que ni siquiera se desarrollaban las computadoras. Entonces fue algo bastante visionario las consolas de videojuegos. Lado izquierdo, el caso de Atari, como les digo, en alguna oportunidad de la técnica, esto se protegió mediante una patente de invención. Lado derecho, ¿no? Estos comandos de movimiento o moves, ¿no? Supongamos que tenemos un personaje y lo usamos este comando que es una especie de control remoto para utilizarlo como una espada o una raqueta de tenis. Hay una interacción entre la consola, un sensor de movimiento y este comando. Ahora, esta propuesta que es no me acuerdo si era de Sony o de otra compañía, lo que planteaba adicionalmente es que cuando teníamos este comando, percibiéramos una sensación de frío o de calor. Cuando, por ejemplo, han jugado con un PlayStation, algún videojuego y reciben un golpe, el comando vibra. Entonces, algo adicional es lo que propone esta solución técnica. Siguiente, Eddie, por favor. Lo que sí pude encontrar, como me lo pasaron, mi mamá le tomó una fotografía, era este es el manual que te venía en Atari, pues, o sea, el Atari de los 80s, uno de los que mostró Eddie en pantalla. Entonces, este era el manual que te indicaba las instrucciones, cómo conectar o sea, el comando, ¿no? Ahora que será un cable y listo, antes era conectar el cable, conectar un transformador de energía para la luz, conectar otro cable que iba para lo que eran en los 80s, las antenas de conejo, ¿no? O sea, eran como varios dispositivos que utilizabas para recién utilizar y jugar el videojuego. La siguiente, por favor. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Lo que te venía el videojuego y cómo se han ido cambiando las políticas de mercado, ¿no? Antes en tu videojuego, en tu consola, te venían tus dos joysticks. Ahora, por lo general, o en varios casos, las consolas te vienen solamente para un jugador. Entonces tienes que comprarte el comando para los dos jugadores e interactuar, ¿no? Tenían, por ejemplo, la misma consola, los dos joysticks, un transformador. Ven en la parte derecha, ese era como un dispositivo bien raro que lo tenían que conectar a lo que era la antena de televisión. Siguiente, por favor. Ahora también esto es parte de los dispositivos, la conexión a la corriente, cómo es que tenías que ensamblarlo. La siguiente, por favor, Eddie. Y esta era, bueno, la consola que mis padres pudieron comprar, ¿no? Como comentaba Eddie, los 80s en el ámbito nacional era un escenario bastante complicado, ¿no? Yo recuerdo alguna vez muy de pequeño que viajé con mi papá, creo que a Arica, ¿no? En Chile habían tiendas grandes de videojuegos, lo que recuerdo raudamente, ¿no? O sea, y de manera también un poco fugaz, ¿no? Tiendas dedicadas exclusivamente a videojuegos, que veías a todos los juegos de pared a pared, ¿no? Eso, como comentaba Eddie, conseguir al menos en el Perú era bastante complicado por el mismo contexto actual, ¿no? Pero esa es la plataforma o la consola clásica de Atari, en la cual era apagado prendido, luego tienes otra palanca, fíjense, una que era para ir cambiando de juegos, por ejemplo, Combat, que era el juego Combat era como decir el Mario Bros, pero ¿en qué sentido? Que te venía con la consola, ¿no? Entonces, podías ir cambiando de juego en juego. Combat tenía como 25 juegos aproximadamente, o más de 20. Luego también tenías otro dispositivo, otra palanca para cambiar color a blanco y negro dependiendo del televisor, porque podías adaptarlo, o sea, fíjense en el contexto, ¿no? Ahora de repente no es tan usual ver televisores a blanco y negro, pero sí en la época, ¿no? En la cual se desarrolló eh, el Atari. Entonces, fíjense cómo esto, ¿no? Y para la época era bastante avanzado, ¿no? Una consola que interactuara con las personas, que las personas podían interactuar con los personajes. Personajes que, bueno, dependiendo de la narrativa determinada, tenían o cumplían un tipo de función. Siguiente, por favor, Eddie. Acá un videojuego bastante conocido es de los invasores espaciales, Space Invaders, cuya trama es bastante sencilla, ¿no? Con el comando, o sea, puedas la nave o el tanque que está en la Tierra, tienes tus torres, y lo que tienes que ubicar es que los marcianos aterricen en la Tierra, ¿no? Te mueves de izquierda a derecha, disparas, sale en determinadas ocasiones un ovni, en el cual si le disparas, si le das, te da un mayor puntaje.
En este documental señalaba el creador de este videojuego que se inspiró en la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Y dentro de las máquinas, o sea, los alienígenas que descendían en la Tierra, él los diseñó, pero como si fueran moluscos, ¿no? Uno era un pulpo y otro era un calamar, ahora que está de moda esta serie de Netflix, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a través de píxeles, y bueno, en la época, ¿no? Cuadrados más o menos grandes, podías crear este videojuego que la finalidad era bastante sencilla, ¿no? Y dentro de esto lo que también hacía atractivo al juego era que venía con un puntaje, venía con tu récord. Y eso es lo que, como comentaba, por ejemplo, Eddie, ¿no? En los pinballs podía hacer que alguien tuviera su marca, el récord en determinado pinball de, no sé, de una calle determinada, una avenida determinada. Hacía que los jugadores también se esforzaran y por obtener eh, el mejor puntaje. Esto tanto en lo que podría ser la consola de tu casa, como también en estos pinballs de acceso público, ¿no? Estos videojuegos también, o sea, diseñan determinados personajes, han sido eventualmente parodias, hay elementos de propiedad intelectual, ¿no? Un videojuego en sí tiene parte de software que es protegido por el lenguaje, al menos en nuestro sistema, ¿no? En el sistema peruano y también de la comunidad andina, o sea, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, por derecho de autor, o sea, como este lenguaje de programación. Y también el videojuego tiene también la parte audiovisual, ¿no? O sea, un lenguaje de programación podría ser determinados comandos que puedan hacer que en su oportunidad nosotros podamos tipear, ¿no? Lo que es ahora el Microsoft frente a lo que era una máquina de escribir. Calza como patente, como solución técnica, sin embargo, acá se ha protegido, se ha decidido proteger por derecho de autor. Pero también tiene una musicalización, dependiendo de la complejidad, tiene personajes, tiene narrativa, esto se protege por derecho de autor. Entonces, tanto tiene de software por derecho de autor como también de partes de audiovisual. Son dos obras complejas que son objeto, tienen objeto de protección. Tienen su propia música, una música característica tanto en el Pac-Man, en los Space Invaders, entre otros. Siguiente, Eddie, por favor. Ahora, esto yo lo encontré alguna vez navegando en internet. La publicidad, ¿no? La publicidad a través de videojuegos. No pueden encontrar publicidad, o mejor dicho, videojuegos en los cuales encuentren publicidad, otros que sean videojuegos que consistan exclusivamente en publicidad. Me acuerdo que había uno para computadora que era de 7-Up, que era de marcar fichas de distintos colores. Acá, este es un videojuego, no sé si finalmente se llegó a lanzar, pero hace alusión a los invasores del espacio, Space Invaders, y esta rivalidad que existía en los 80, no sé si sigue con tanta fuerza el día de hoy, entre Pepsi y Coca-Cola. Entonces vimos que el tanque en la parte inferior son los buenos, la Tierra, los defensores, y los alienígenas son los que van bajando. Entonces, si ven un poquito en la parte superior, o mejor dicho, en el afiche de lo que vendría a ser el cartucho del videojuego, y en la parte superior izquierda de lo que vendría a ser el videojuego, Coca-Cola sería la nave humana, el tanque humano que viene a salvarnos de los invasores. ¿Y quiénes son los invasores? Bueno, las latas de Pepsi, ¿no? Y ven en la parte superior izquierda las letras Pepsi que voy eliminando. Si estuviéramos dentro de un ámbito de competencia desleal, esto calificaría como un acto de denigración, ¿no? Una afirmación desproporcionada que no pasa el test de que es veracidad, también oportunidad y proporcionalidad, ¿no? Entonces es algo cool spot, como nos ha dicho Juan Ignacio. Correcto. Siguiente, por favor. Entonces, algo que también llamaba la atención, o me llamaba la atención en los cartuchos de Atari, era la propia presentación. Si bien acá tienen el juego de Asteroides, que era un juego bastante sencillo, ustedes calificaban manejaban una nave que es un triángulo, ¿no? O sea, vean lo que, un poco la técnica en los 80s, tenías que destruir esos asteroides, ¿no? Que simulaban estas bolas de colores. Pero la parte izquierda, ¿no? Los cartuchos, o sea, existía bastante detalle en lo que era el arte, o sea, el arte de las portadas de los videojuegos, y eso llamaba también, bueno, a mí en particular, bastante
la atención, uno podía asombrarse desde la portada que tenía cada videojuego, independientemente si es que el videojuego le resultaba por cuestión de gustos a uno, si les gustaba o no les gustaba. Siguiente, por favor, Eddie. Bueno, acá también Atari ha tenido referencias incluso en el cine, ¿no? Blade Runner 1 y Blade Runner 2, dentro de la escenografía utilizada en este futuro distópicos, en los cuales tienen que cazarse a los replicantes, en ciertas ocasiones hacen unos cameos, una suerte de cameo, la marca Atari, ¿no? Tal como la vemos, este es de Blade Runner 2 o 2049. Entonces, es una marca que de alguna manera, ¿no? Una marca, un símbolo de una compañía de videojuegos que ha tenido determinada relevancia en los años 80. Siguiente, por favor. Ahora, también los videojuegos, como comentaba Eddie, ¿no? Estos saltos que pueden existir de el videojuego al cine, con buenos, medianos resultados en taquilla. Y bueno, en estos casos se puede comparar lo que vendría a ser una obra originaria, o sea, la obra que ha sido primero creada en el tiempo, como podría ser un videojuego, y la obra derivada, que vendría a ser la adaptación en el cine, ¿no? Si yo quisiera hacer una obra derivada, como podría ser un spin-off a raíz de un personaje de un videojuego, tengo que pedir autorización al titular del videojuego, ¿no? Es un poco la regla que existe. Y se han dado, por ejemplo, en el caso de la película Pixel, ¿no? Creo que también sale Pac-Man, diversos personajes de varios videojuegos, pero para eso hay que pedir las licencias correspondientes. Tanto ha marcado en general la vida de o sea, los videojuegos en la vida de las personas que incluso se han dado situaciones en las cuales determinadas series o películas han hecho un cierto homenaje sobre las mismas. Siguiente, por favor, Eddie. Acá me refiero a la serie noventera, entre otras, ¿no? Seinfeld. Era una comedia de los 90 de cuatro personas que la serie trata de absolutamente nada, ¿no? O sea, comienzan a conversar, salen diversas anécdotas. Y este es un capítulo en el cual el personaje de George Constanza, eh, en la época de colegio, había batido el récord del juego Frogger. Retrocede, Eddie, por favor, al anterior, para explicar un poquito el videojuego. Ya, ¿qué es lo que ocurrió? El juego es bien simple. Tú eres un sapo o una rana que tienes que cruzar la pista. Entonces, tanto en el tráfico peruano o en cualquier parte del mundo, la gente maneja velocidad, no maneja bien, entonces el sapo tiene que cruzar y vencer obstáculos, ¿no? Que pueden ser vehículos, y en la pantalla ven, la primera parte es una pista, y en la segunda tengo que subirme en troncos, tortugas. Mi objetivo es llegar a la parte superior, que vendría a ser la otra parte del camino. Esa es la rana, que tiene que ir moviéndose en zigzag, ¿no? Es izquierda, derecha, arriba, abajo, y evitar que la atropelle o que muera ahogada, ¿no? Pese a que es una rana, pero es un poco uno de los niveles de videojuego. Ahora sí, siguiente, por favor. Entonces, en este caso, pues no, dentro de uno de los capítulos de la última temporada, temporada 9, eh, esta, este videojuego, pero en un pinball, se encontraba en una pizzería que le iban ya a vender, ¿no? Entonces, George Constanza se da cuenta que sigue su récord, tenía el récord del juego Frogger, ¿no? Entonces lo que él plantea o lo que él quiere es comprar el pinball y llevárselo a un lugar para que permanezca su récord, ¿no? Es un poco eso también lo que digo Atari, ¿no? El high score, o sea, el puntaje máximo por el cual otros jugadores quieran mejorar. Ese es un poco un motivo que hace que las personas, entre otros, que se enganchen con los videojuegos, ¿no? Entonces, eso hacía que se perdía la noción del tiempo y las personas sigan jugando, jugando y metiendo monedas en este caso. Bueno, al final, si es que han visto el capítulo, George Constanza, o sea, tienen que desconectar la máquina, ponen una batería, les queda escasos minutos para que se encuentre prendida la máquina, porque si se apaga la máquina, supuestamente se pierde su récord, ¿no? Se apaga y ya no sale el videojuego todo desde cero. Y al final tiene que cruzar la pista con el videojuego y hacen alusión al mismo Frogger, ¿no? O sea, se ve el personaje George Constanza que está esquivando vehículos y con un final inesperado. La última, Eddie. Sí, y esto es un poco lo que
les comentaba, también tan impacto no solamente el videojuego en sí, la consola, sino también el arte que se ha encontrado en la misma, ha hecho que existan recopilaciones sobre las portadas de los cartuchos, que eran, como les digo, bastante atractivas como se han visto en los ejemplos anteriores. Entonces, esta ha sido una perspectiva, a manera de resumen y con la y tratando de estar dentro del tiempo, en que determinados aspectos de propiedad intelectual pueden encontrarse en los videojuegos, tanto de derecho de autor, como es la forma de expresión en sí del videojuego, como por los signos distintivos, es decir, la marca que busca que esta compañía se diferencie de las demás en el mercado, y también como patentes, patentes de invención, porque la consola de Atari o las consolas de videojuegos, siempre confrontándolas con el estado de la técnica que puede existir, tienen que dar un paso frente a lo anterior en la técnica relacionada a la solicitud de patente para que sean protegidas, ¿no? Acá se han dado diversos elementos que se condensan en el caso de Atari y que seguramente se encuentran en otro tipo de videojuegos, ¿no? Entonces yo quería agradecer a la UBA, a la Red Iberoamericana de Cine y Derecho por brindarme esta oportunidad y exponer algunos de los temas que me gustan. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Moisés. Ahora le toca el turno a nuestra Sara, ¿eh? A Sara Ríos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Mucho gusto. Yo soy Sara Ríos, soy diplomática en el Perú y bueno, nada, ahora iba a pasarles Sí, el me quedé, PPT que he preparado. me quedé emocionado con... Perdón, estoy un poco nervioso. Es como un viaje a mi niñez esto. Disculpa, Sara. En algún momento. Sí. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre un caso bien específico de vinculación, digamos, de un videojuego particular con el derecho de autor en la música, ¿no? En este caso, yo jugaba muchos videojuegos cuando era niña, he crecido con un hermano un año mayor que yo, entonces entre nosotros jugábamos muchísimos videojuegos, pero digamos ahora de adulta, pues ya no es algo que yo hago en mi día a día, pero tengo una niña de 9 años, entonces mi hija, sobre todo desde el año pasado, pues con la pandemia, eh, ha incursionado en el mundo de los videojuegos pues muchísimo, ¿no? Entonces, el juego Roblox es uno de los que básicamente más le gusta a ella. Es y creo que es uno de los juegos que ahorita está más vigente y más conocido entre los niños de esa generación, ¿no? Entre los 8, los 12 años. Eh, pues el juego de Roblox es básicamente el juego del momento, ¿no? Y esto ha venido creciendo, en especial desde pues la pandemia, ¿no? Los niños han estado mucho tiempo en casa, como todos nosotros. Entonces, bueno, un poco más o menos para comentarles qué es el Roblox, a ver si Eddie me ayudas con la siguiente diapositiva. Entonces, es un juego que ha sido creado entre el año 2003 y 2006, en el que básicamente los usuarios pueden ingresar ya sea a jugar o a crear juegos, ¿no? Este juego les da la opción a los jugadores a crear juegos o a jugar todos estos juegos que han sido creados por otros usuarios. Al mismo tiempo pueden conectarse en línea con otras personas, con amigos, ¿no? Eso es algo bien particular que pasaba con mi hija, que a veces tenía, no sé, pues clases de canto, ¿no? La metía en clases de canto. Y terminaban las clases y con los amiguitos, ¿ya cuál es tu usuario de Roblox? Entonces terminaban las clases de canto y se metían todos a jugar Roblox. Y decían, ya, tú ven a mi casa, entramos en el mundo tal, se daban el número del mundo y ya todos sabían a dónde entrar para jugar juntos, ¿no? Entonces,
así muy rápido, es como si fuera un usuario de redes sociales para nosotros, ¿no? Pero entre los niños rápido se daban el usuario y ya sabían cómo juntarse a jugar en este lugar, ¿no? Entonces, al ingresar, cada usuario puede pues, crear su mundo, crean sus casas, tienen incluso diferentes tipos de juegos, ¿no? Como que hay un juego de hacer de padres de familia, hay juegos tipo, recientemente con esta serie que está de moda del juego del calamar, lo han replicado en Roblox, entonces tiene distintas dinámicas que permite que puedan ir variando en las formas en las que juegan los usuarios, ¿no? Ahora la siguiente, por favor. Entonces, como les decía, pues desde el año pasado, sobre todo, Roblox ha crecido en popularidad, ¿no? Incrementó en un 85% sus usuarios solamente el año pasado, y llega a tener hasta más de 40 millones de usuarios al día, y un promedio de 200 millones de jugadores en un mes, ¿no? Es increíble lo fuerte que ha impactado en la sociedad y sobre todo en los más pequeños que se están introduciendo en este mundo de los juegos, ¿no? Entre Roblox y Fortnite creo que son las cosas o los juegos más populares en la actualidad entre los más pequeños, ¿no? Es la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que Roblox genera ganancias? Ellos tienen una especie de tienda dentro del juego con la que puedes adornar tu casa, con la que puedes comprarte ropa, mejorar, pues, no sé, todos los features, los factores que tienen tu jugador, tu casa, tu espacio.